Vamos a continuar este día con nuestra serie Para variar la vara y hoy vamos a tener un tema súper interesante, así que no se despegue, vamos a aprender más de su palabra. Para empezar, quisiera decirles que en los tiempos de Jesús no existían unidades de medida como actualmente las conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Que no existían ni los kilos, ni los litros, ni los kilómetros, ni los centímetros. En aquellos tiempos, las medidas lineales, o sea, las que podemos medir con una regla o un metro, tenían nombre de codo, braza, estadio, y las medidas de capacidad, es decir, los litros, los gramos, tenían nombre de almud, o un cántaro de agua, un barril, y había una en especial, una medida característica en especial, que se le denominaba medida, así, simplemente medida. Aproximadamente equivalía a unos 13 litros, una medida era como en un gran balde, y ahí se le podía poner agua, vino, esa era una medida. Y en uno de los tantos dichos de Jesús que encontramos en la Biblia, él utiliza la palabra medida para hacer una de las declaraciones más populares que hoy conocemos. ¿Cuál es esta declaración? La podemos encontrar en Lucas capítulo 6, versículo 38. Permítanme leerla en la Reina Valera 1960 y dice así el dicho de Jesús: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Ok? Y esta excelente frase, hermana, hermano, joven, chica que nos ves, esta excelente frase que Jesús declaró, lo hizo con el único propósito de decirle a sus discípulos que no era bueno juzgar. Dile a la persona que está a tu lado, no es bueno juzgar. Y hoy este dicho se ha vuelto más que conocido con la frase, con la vara que mides, serás medido. Y ese es el título de la reflexión que hoy quiero compartir con ustedes. Con la vara que mides, vas a ser medido. Y en esencia se refieren a absolutamente lo mismo. De hecho, este dicho, con la vara que mides serás medido, viene precisamente de esta porción bíblica. Y precisamente es de los labios de Jesús que hoy conocemos este dicho. Y bueno, el ser humano, por más que se esfuerce, juzga. Eso es innegable, eso es totalmente normal, vamos a decirlo así. Por más que queramos no hacerlo, juzgamos, y juzgamos por muchas razones. Una de ellas es porque no existe en todo el planeta ni una sola persona que piense igual que tú. Quizá hay quien se acerque muchísimo a tu opinión, pero llegará el punto, tú te vas a dar cuenta que va a llegar el punto en el que van a diferir en alguna cosa. Y entonces, en esa diferencia de opinión, es muy fácil caer en la crítica o juzgar. Mi esposa es de otro estado de la República y nos hemos dado cuenta que hacemos cosas muy diferentes. En la comida especialmente, por ejemplo, a mí, como buen chilango, pues me gusta siempre comer con un pan, con un bolillo o una telera. Es muy fácil para nosotros hacernos una torta de frijoles, de verdolagas, del guisado que hicimos es súper común para nosotros hacer una torta o comer nuestros chilaquiles en la mañana con un pedazo de bolillo, es riquísimo. Bueno, pues para los de Sonora, que es el estado donde es mi esposa, no es tan común. Ellos prefieren las tortillas de harina para casi todo. Y algo que se nos hizo súper chistoso es que unos hermanos de aquí de la iglesia nos regalaron unos elotes hervidos riquísimos. Y al momento de comerlos, ¿qué creen que pasó? Bueno, pues resulta que yo fui al refrigerador, saqué la mayonesa para ponérsela, como acostumbramos a comer un elote, y mi esposa también fue, pero ¿qué creen que sacó ella? Ella sacó el bote de la mantequilla. Yo le pregunté, ¿mantequilla para tu elote? Y ella me responde, mayonesa para tu elote. Y pues resulta que en el norte comen el elote con mantequilla. Y uno que vive en el centro, pues se pregunta, ¿con mantequilla? Qué rara combinación, ¿no? Bueno, pues ellos también se hacen la misma pregunta. ¿Elote con mayonesa? Pues ni que fuera un sándwich, dicen. Pero bueno, estas diferencias que parecen simples, muchas veces nos llevan a juzgar a los demás. Por puntos distintos de vista políticos, por diferencias en nuestra forma de vestir,
por el color de nuestro cabello, por el corte que traemos muchas veces, por la música que escuchamos, o porque a veces hay gente súper risueña, ya vemos otros que somos muy serios, y etcétera, etcétera. Somos muy distintos, y eso se presta a que fácilmente podamos juzgar a los demás. En la Biblia habían unos personajes que les encantaba andar criticando y juzgando todo. ¿Sabe quién era este grupo? Así es, los fariseos. Este grupo criticaba la forma de orar de los demás, la forma de ayunar, que por qué Jesús sanaba personas en el día de reposo, criticaban la forma de diezmar de las personas. Bueno, hasta este grupo de personas criticaban la forma de caminar de los demás. Sus críticas, hermano y hermana, eran fundadas en el legalismo. Es decir, ellos creían estar cumpliendo la Biblia al pie de la letra. Sin embargo, déjeme decirle algo, cumplir la Biblia al pie de la letra es totalmente imposible. ¿Sabe por qué? Romanos 3, versículo 10 dice que no hay justo ni aún uno. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que nos esforcemos, siempre vamos a fallar. Muy sencillo, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Dile al que está a tu lado, vas a fallar. Bueno, todos estamos, hermano y hermana, todos estamos en la búsqueda de ser lo más parecidos a Jesús. Y aunque nos esforzamos por ser lo más parecidos a Jesús, pues a veces fallamos, es algo normal. Y bueno, los fariseos, todo lo contrario, ellos presumían ser casi perfectos. Pero cuando ellos creían estar cumpliendo todo al pie de la letra, ¿qué creen que les dice Jesús? Les dice una palabra un poquito fuerte, pero se las dijo directa, les dijo hipócritas. Esto lo encontramos en Mateo 23. Y les dice Jesús, ay de ustedes, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Dice Jesús, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, Jesús les dice, ¿cómo se atreven ustedes a presumir y juzgar a los demás diciendo que ustedes son diezmadores fieles? Según ustedes cumpliendo lo que dice la Biblia al pie de la letra, ¿cómo se les ocurre decir que cumplen al pie de la letra la Biblia, pero olvidan una parte de ella que es fundamental y que también está escrito? Entonces Jesús les dice, han olvidado la justicia por sus hermanos, cosa que también dice la Biblia, olvidan la misericordia, cosa que también está en la Biblia, olvidan la fe sincera hacia Dios, y eso también está escrito en la Biblia. ¿Cómo no pueden dejar hacer una cosa sin hacer la otra, pues? Y Jesús entonces básicamente les dice, con la vara que miden, ustedes también van a ser medidos. Y es que, hermano, déjeme decirle que el que juzga siempre se cree mejor que la persona a la que está juzgando, ¿sí o no? El que juzga cree que puede hacerlo mejor que la otra persona. A veces el que juzga la vida de los demás cree que en su vida todo es color de rosa y no hay problemas, todo es felicidad. A veces juzgan a los hijos de las otras personas, pero no han visto a los hijos de su casa. Amén. Bueno, el problema, hermano y hermana, no es pensar distinto. El problema no radica en nuestra manera de vestir, tampoco se trata de a quién le fue bien en su matrimonio y quién fracasó. Todas estas cosas son situaciones que le pasan al ser humano de forma natural. Como decía un maestro, no es ningún pecado ser humano. Lo que sí está mal, hermano, y lo que dice Jesús, es que lo que está mal es juzgar a los demás, es hablar mal de tu prójimo, es criticarlo. Y déjeme decirle algo, el día que nosotros nos sintamos con la autoridad de juzgar, es porque verdaderamente nosotros somos perfectos y no tenemos ningún error. Y nuestra vida es un ejemplo intacto de un buen cristiano. Solo así tendremos esa supuesta autoridad de juzgar a los demás. Pero sin embargo, eso es imposible, porque todos fallamos, todos pecamos. Jesús una vez dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. El que esté libre de pecado, que lance la primera crítica. El que esté libre de pecado, que pueda juzgar a su prójimo.
pero realmente no estamos libres de pecado. Y con la misma vara que mires, vamos a ser medidos. Con la vara que yo mido, me van a medir a mí también. Por eso Jesús vino a la tierra, hermano, porque sabe que fallamos, porque sabe que no hay justo ni uno solo. Antes, para poder entrar a su presencia, había que hacer todo un ritual de purificación para poder estar delante de Dios. Había que tener la mejor ropa, intacta, súper limpia. No podías entrar de otra forma a la presencia de Dios. Y había que lavarse las manos y la cara, y había que entregar un animal para el sacrificio. Pero ¿sabe? Jesús vino entonces para romper esa vara con la que nos medían, para que la única medida fuese la de su sacrificio, la de su muerte, la de su amor por nosotros. Esa es la única medida. Y así nadie más se puede jactar de ser mejor que el otro, porque todos fallamos, todos pecamos, y si todos fallamos, vuelvo a repetir, nadie tiene la autoridad ni derecho para poder criticar a otros. Así que no olvidemos que para nuestras fallas tenemos a Cristo, para nuestros errores tenemos a Cristo, para nuestra falta de fe tenemos también a Cristo. Jesús nos dice, con la vara que midan van a ser medidos, y nos da un par de consejos más en el versículo 37 y 38 de Lucas. Dice el versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y van a ser perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque, termina diciendo el versículo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Finalmente, para concluir, quiero decirles que las personas que no juzgan son personas que viven siempre agradecidas con Dios, con la vida. Son personas son personas que viven ocupadas tratando de ser mejores cada día. Tratan de acercarse más a Dios, viven por lo general bendiciendo a su prójimo, porque saben que todos estamos en una condición vulnerable y porque saben que justo solamente hay uno, y ese es Cristo, nuestro Señor. Vamos a orar ahí en su hogar, en su casa. Vamos a pedirle a Dios, pues, que nos perdone si hemos juzgado a nuestro prójimo. Vamos a pedirle que nos ayude a ser mejores cristianos, a medir solamente con la vara de su gracia, con la vara de su amor. Y ante eso, nosotros no tenemos más que rendirnos ante su presencia. Allá incline su rostro, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, te doy muchas gracias por esta palabra que nos acabas de dar. Con la vara que mides, te van a medir a ti también. Eso es lo que nos dice tu palabra, Dios. Qué hermoso saber que tú estás ahí presente, que tú nos ayudas en nuestras fallas, que aunque fallamos constantemente, tu gracia y tu misericordia siempre está presente, Señor eterno. Gracias por ubicarnos también y hacernos poner los pies sobre la tierra y entender que no tenemos esa capacidad, Señor, ni siquiera, Señor, esa autoridad para poder criticar a nuestro prójimo, Señor. Solamente tú, Señor, que eres justo, bueno y verdadero. Pero tú nos has dado un consejo, Señor, y ese es no juzgar a mi prójimo. Todo lo contrario, me has dicho que lo debo amar, que lo debo cuidar y que lo debo proteger. Te pido que tu iglesia también aprenda este mensaje y que pueda ser una mejor persona, Señor eterno, que pueda ser un mejor ciudadano, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, una mejor hija, Señor, un mejor estudiante, Dios, y que podamos entender que tú lo que nos pides es solamente amor para los demás. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que Dios les bendiga y así continúa el orden de este servicio.